bienvenidos a este 10º programa de Hablemos de Ingeniería, un programa muy especial donde hablaremos sobre el representante técnico de empresas constructoras. Voy a darle la palabra al coordinador de esta comisión, el ingeniero Atila Ramos. Ingeniero, buenas tardes. Gracias, presidenta. Gracias a todos. En especial a Oscar, vicepresidente, el ingeniero Carlos Fierro. Gracias por estar también presente. El ingeniero José Pico, nuestro vicepresidente de la zona sur. Y aquí a nuestros invitados, darles la gran bienvenida a nuestro programa coordinado por la FENSIC. El tema, bien decía el ingeniero Jonathan, nuestra coordinación ahí en la FENSIC nos encomendaba dispersar la información sobre nuestra figura que está en nuestro estado. Y qué mejor que invitar a nuestros amigos del Colegio Hermanos, donde inició en aquel entonces esta figura tan importante de nuestro estado. Quiero darle la bienvenida al ingeniero Hugo Martínez Unida, presidente del Colegio Chapatín de Ingenieros del siglo XXI, que estará aquí compartiendo con nosotros igual este tema. Al ingeniero Rogelio Tamayo Carney, expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas. Al ingeniero Horacio López García, expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula y consejero del Colegio Consejo Directivo de la FENSIC. Al ingeniero Rubén Guzmán Grajales, expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, y que tiene un acervo aquí muy importante sobre esta gran. Pues haremos ahí la dinámica para llevar a cabo cada una de nuestras presentaciones y exponer lo que traemos de información sobre nuestro tema, que es representante técnico de empresas constructoras en nuestro estado. Y que Carlos, pues prácticamente usted fue invitado por ser coordinador del ácido legislativo. Queremos llevar esto hacia las instancias pertinentes y que se pueda replicar en más estados de la República, ¿no? Entonces, le cedo la palabra al ingeniero Carlos. Usted creo que es el más indicado para darnos ahora sí esa secuencia, ¿no? Sobre esta figura importante. No, claro que sí, es muy importante este trabajo que ha realizado el Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas con respecto al representante técnico que vienen manejando desde hace más de 25 años, según tengo entendido, y que se ha estado siempre buscando la consolidación de la figura y que puede ser ejemplo para que nosotros, el resto de la República, podamos trabajar en ello ante los diversos congresos de los estados, donde haya representación importante de los ingenieros en la obra pública, que creo que es casi en todos los estados. Pues yo creo más que nada, entonces hay que iniciar en cómo fue esto, ¿no? ¿Cómo ve usted, ingeniero Carlos? Y que más que nada, pues te voy a ceder la palabra a uno de nuestros expresidentes de nuestro colegio, ¿no? Que nos vaya comentando cómo era antes, ¿no? Y el por qué fue surgiendo esta figura tan importante. Entonces, les doy la palabra por ahí al ingeniero y al ingeniero Guzmán. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Primero que nada, felicitar a la Federación por el interés que hay en esta figura. No es la primera vez que preguntan por ella, pero sin embargo hoy sí vemos este interés de por medio y ojalá se siembre esta semilla en otros estados. Como bien dice el ingeniero Fierros, ya vamos de casi 30 años de empezar estas gestiones que iniciaron con un poquito de historia que aquí mi compañero Rubén vivió batallas muy interesantes. Yo me permitiré expresar sobre todo el espíritu, espíritu de esta figura.
No olvidar que en nuestros colegios aprendemos lo referente al artículo 5º constitucional, su ley reglamentaria y el reglamento de la ley reglamentaria, donde de tantas cosas como seguramente aparecen en nuestras actas constitutivas, uno de los objetivos de los colegios de profesionistas, y qué decir de los ingenieros civiles, es la profesionalización de los espacios donde se desarrolla la ingeniería civil. Entonces, con ese espíritu y ante la situación que se vivía y aún se sigue viviendo del desarrollo de la infraestructura, donde la ingeniería civil tiene injerencia, veíamos en aquel entonces, se observaba, que mucha de la obra recaía en empresas que no estaban debidamente calificadas. Entonces, se empezó a estar motivado por esta disposición y se hizo nuestra y con argumentos ante nuestras autoridades estatales en aquel entonces, que afortunadamente hubo tierra fértil para que esas semillas se pudieran sembrar, hubo voluntad de remedio, de que veíamos con preocupación que las obras en muchas ocasiones las realizaban empresas que no estaban debidamente representadas, acreditadas. Eran profesionistas, en el mejor de los casos, pero incluso personas que ni siquiera tenían el perfil para desarrollar las obras de infraestructura tan importantes que requiere nuestro estado y otros lugares del país seguramente. Entonces se empezó a trabajar con esa razón y afortunadamente se dio entrada a esta figura. Poco a poco se fue incrustando en nuestra ley de obra pública del estado. También hubo otra razón. Empezábamos a observar que los ingenieros civiles, pues no había la oportunidad de ejercer nuestra profesión debidamente, ¿no? Entonces, también eso motivó de igual manera, primeramente, a profesionalizar las empresas, a que también muchos de nosotros como ingenieros, posteriormente arquitectos, ingenieros mecánicos, ingenieros topógrafos, pudiéramos tener una oportunidad de trabajo, en pocas palabras. Así que eso dio la fortaleza y el gobierno estatal en su momento y hasta la fecha se vinculó en ese aspecto, en ese esfuerzo y lo tomó la llamada Contraloría General, hoy en día Secretaría de la Función Pública o Secretaría de la Universidad, la cual regula pues el actuar de las dependencias y también de los empresarios, contratistas, para efecto de llevar a cabo la obra pública en buenas condiciones. De esa manera se logró pues que para toda obra cuyos recursos fueran estatales, ya sea que ejecutara el gobierno del estado o los municipios, pues se tuviera que requerir que las empresas estuvieran debidamente representadas. Y en ese caso, la Secretaría en turno, porque ha ido cambiando de nombre, pues se acordó, se determinó que fuera quien emitiera un cartón de especialidades, tanto técnicas como de capacidad financiera y legal, de tal forma que las empresas estuvieran debidamente representadas y constituidas. Es un afán de combatir, vaya, llamémosle así, una especie de pirataje, una especie de competencia desleal, y pues de esa manera se fue estructurando este esfuerzo. Hoy en día hablamos ya casi de 2.000 o 3.000 empresas que están representadas por ingenieros civiles o arquitectos o ingenieros mecánicos, como les digo, y que ya ofrecen servicios de mayor calidad. Ese es en buena parte. Aquí mi compañero Rubén, si puedes ahondar más en el tema de esa historia que tú conoces bien. Sí, como no, buenas noches a todos y un agradecimiento a la FENSIC, que a través de aquí de los compañeros yo no tengo esta invitación para poderles expresar y compartir cómo se origina la figura del responsable técnico de empresa constructora, el RT. El RT, su nombre es muy claro, es un responsable de una empresa constructora, un responsable técnico. ¿Quién es el RT? Es un profesionista que va a estar atrás de una empresa
que no cuenta con el personal técnico para que pueda ser representado y en un momento dado pueda ellos responder en el aspecto técnico. ¿Cómo surge la figura? En Chiapas, para que todos los compañeros que nos escuchan y que son de otros estados, tenemos que entender que en Chiapas el mayor empleador que existe es el gobierno del estado. Son los gobiernos municipales y el gobierno federal. Prácticamente nosotros, los empresarios de la construcción, los ingenieros, ejercemos nuestra profesión a través, la mayor parte, a través del gobierno, en los 3 niveles de gobierno. Entonces, vemos nosotros que hay un momento en que se empiezan a generar una serie de empresas de la construcción que también están basados y amparados ante la ley, ¿no? Nuestra constitución, donde pueden ellos integrar una empresa y poder prestar los servicios. Nos vemos de alguna manera que nos empiezan a invadir el terreno de la construcción, gente que sin conocer el tema del área de la ingeniería, forman sus empresas y empiezan, vamos a decir, a desplazar al profesionalista de la ingeniería. A nosotros no poder impedir esa formación de empresa, nosotros, con el objetivo principal, aquí el compañero Rogelio, yo le digo, el RT se origina por dos propósitos fundamentales. Uno es la profesionalización de la obra pública a través de un profesionista que respalda a una empresa constructora. Y dos, el propósito de tener un nuevo campo de trabajo para todos los ingenieros. Aquel ingeniero que no tiene una constructora, sí puede fungir como representante de la empresa constructora y poder ejercer la profesión. Iniciamos con ese pensamiento y esa fue la manera en que se propuso ante el gobierno. Nosotros nos queda muy claro, para que esto se pudiera creer, teníamos que lograr el entendimiento del gobierno, motivar al gobierno que era necesario estas figuras, ¿no? Para que pudiéramos, para poder echar a andar. En 2 administraciones de los gobiernos del Estado, ellos lo aceptaron y estuvieron de acuerdo con nosotros. Y se firmaron originalmente convenios de colaboración, ¿no? Pero ustedes saben que los convenios es la voluntad de 2 partes. Entonces, lo hicimos con dos gobiernos, pero nosotros también nos dimos cuenta que estábamos a voluntad del gobernador en turno. Pero si venía un gobierno donde ellos no estuvieran de acuerdo con esta figura, pues lo más seguro es que ya no firmáramos ese convenio y entonces se perdía. Para poder nosotros tener certidumbre en esa figura y lograr ese objetivo por el cual se originó, lo que nosotros hicimos es promover que apareciera en la ley de obra pública estatal, cosa que originalmente se dio, ¿no? Apareciendo ya en la ley, apareció donde toda empresa constructora, todo contratista, deberían de acompañarse por un profesionista validado por un colegio de ingenieros. El colegio, porque ahí estamos hablando de ingenieros civiles, estamos hablando de arquitectos, electromecánicos, topógrafos. Entonces, originalmente nada más ese párrafo fue lo que se dio. Sin embargo, ¿qué fue lo que también vino a provocar? A crear únicamente colegios que no estaban debidamente integrados por la falta de cumplir con los requisitos que la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública nos exigía. Entonces, posteriormente se promovió que se modificara la ley y se agregara validado por un colegio de profesionistas debidamente acreditado por la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación. Esta figura, a raíz de entonces, aparece en nuestra ley. Entonces, así como dice el dicho, no le guste o no le guste, al gobierno de turno tiene que respetar esa parte de la ley que dice que nos exige, ¿no? Entonces, así es como la figura de RT queda establecido desde ya, pues ya se mencionó aquí, más de 25 años que estamos en el ejercicio de esa profesión. Para esto, también nosotros como colegios tendríamos que mostrar confianza hacia las autoridades
para poder asignar quiénes eran representantes técnicos de empresas constructoras. Y eso ni el tema, pues que tampoco llegamos a la conclusión de que no podía ser un compañero recién egresado de la universidad que él fungiera como RT. Para eso, entonces ya se hizo un reglamento de cuáles eran los requisitos que se requerían para poder fungir como el representante de técnico de empresas consultoras. Pero habían dos tipos de empresas, ¿no? El ingeniero que tenía su empresa propia o era socio de una empresa, pues que por ser socio pues, se consideraba como propia, y el ingeniero que era representante técnico de una empresa donde él no era socio. Entonces, a él le decíamos representante de empresa ajena, ¿no? Entonces, son dos tipos diferentes, ¿no? Se les da un tratamiento diferente. Eso era con la idea de que de igual manera, en un momento dado, no nos viéramos invadidos por empresas que les digo que por la misma condición de que como es el gobierno el que nos oferta el trabajo y el que nos da los trabajos, pues muchas veces por amistades o por relaciones era muy fácil que a los empresarios checonecos y ingenieros contratistas nos desplazaran, ¿no? Entonces, en ese sentido es como queda la figura y se crean las reglas para poder ser representante técnico. Pero en ese entonces habíamos 5 colegios, ¿verdad? Y con esos 5 colegios teníamos que también caminar en la misma sintonía de la responsabilidad que nosotros aceptábamos el fungir esa función, ¿no? Entonces, hasta ahí lo comento, lo que ustedes gusten, vamos aquí a platicar, pues podemos, cualquier duda que ustedes tengan, porque pues en esos 25 años también hemos ido actualizando, hemos visto algunas cosas que se han venido generando, inclusive la intención en un momento dado de querer quitar esa figura, entonces no es una cosa que igual para quedarse, ¿no? Es un asunto que lo estamos tratando, es un asunto que hay que hablar con las gentes. Esa figura únicamente se aplica para aquellas obras que son con recurso estatal, ¿sí? Cuando ustedes saben que cuando ya hay una obra con un peso de recurso federal, entonces aplicamos la ley de obra pública de servicios relacionados a la ley federal y entonces ya no aplica lo de la figura de RT. Pero para todas las obras aquí en Chiapas que se quieran ejercer con recursos del Estado, obligadamente tiene que haber un RT. Es más, se ha llegado al grado de que el RT tiene que firmar el contrato como testigo de ese contrato, porque en su momento quisieron hacerlo firmar como partícipe, pero no, los contratos son entre 2 personas, ¿no? El contratante y el contratista. Entonces se metió como un testigo, ¿no? Para que igual lo mismo, también el representante técnico tuviera pleno conocimiento de qué es de la responsabilidad que estaban adquiriendo. Pues ahí le dejo. ¿Alguien más que quisiera comentar? Yo quisiera ir a rematar con lo que dijo el maestro Rubén, que todo esto redunda en el registro que maneja el padrón de contratistas que lo administra la Secretaría de la Función Pública hoy en día, y que también esto se puede vender muy bien en el sentido de que se constituye una herramienta para la autoridad estatal y municipal que le da certeza de estar contratando empresas debidamente representadas técnicamente como un representante técnico de algún colegio, con las claves de especialidad debidamente acreditadas, que acreditan su experiencia, que también es una empresa que responde con cierto capital contable, aunque hoy en día ese dato ya no se exige, pero da una idea al contratante de qué tipo de empresa es, y sobre todo el otro aspecto, el aspecto legal, que también le da certeza al contratante de que es una empresa debidamente constituida. En fin, todo va enfocado pues a tratar de poner un poquito de
de orden en este ambiente, que nosotros lo vivimos hace mucho tiempo, aún todavía persiste. Hay que reconocer, como decía aquí el maestro, que en algunas ocasiones esta figura causa mucho ruido, sobre todo cuando hay cambios de autoridades municipales. No es el caso, probablemente hay que reconocerlo, pero porque uno atenta a los intereses que ya se establecen en algunas circunstancias, ¿no? Pero afortunadamente impera la razón, impera el espíritu de esta disposición que en su momento se logró, y pues aquí estamos dando batalla, ¿no? Sí han habido momentos difíciles en que lo han querido quitar, pero sin embargo han imperado la razón, repito, y afortunadamente aquí estamos orgullosamente viviendo y conviviendo con esta figura. El saber que le da mayor certeza al ejercicio presupuestario, y todo va en beneficio de la sociedad. Y también es un ganar, considero. Eso pudiera yo recomendar. Si me permiten hacer unos comentarios, enfocado al final de cuentas por las experiencias que ustedes tienen. Para nosotros, vamos, en Federación, y poder llegar a propuestas concretas, pues es muy importante precisamente lo que usted está platicando, la experiencia. La primera experiencia que creo que, y nos lo están diciendo en este momento, es cómo se promovió, cómo se llegó y existió la inquietud, y cómo se llegó a promover, me imagino que ante el Congreso del Estado, para que sea algo que va a estar dentro de la norma, que en este caso es la Ley de Obras Públicas. Esa experiencia creo que va a ser muy interesante que la platiquemos más adelante. Ese reglamento que elaboraron para poder normar el qué hacer del representante técnico, cuándo debe actuar en una forma, cuándo debe actuar en otra forma. Y finalmente, la experiencia que han tenido como colegios en cuanto a los socios, si esto ha sido motivo para que ingenieros civiles se inscriban a los colegios o se vayan del colegio, etcétera. Creo que esa experiencia va a ser también muy enriquecedora, que nos las platiquen. Y todo esto con poder conformar una propuesta. Debo decir que en Quintana Roo, el año pasado impulsamos una propuesta de este tipo ante el Congreso, y fue en el mes de noviembre del año pasado, y a la fecha todavía sigue en dictamen. Entonces, estas pláticas y estas experiencias que ustedes tengan con respecto a esa promoción que se haya hecho en su momento, créanlo que va a ser de mucho interés y muy importante para nosotros empujar las propuestas en los diversos estados, en este caso, hablando de Quintana Roo. Bueno, ¿cómo está impactando en los colegios? No sé si tienen allá también una representación ante los gobiernos de los estados, o sea, que esté fija. Por ejemplo, en el caso de los directores o peritos responsables de obra, tienen una comisión que los representa ante el gobierno. En este caso no sé, porque que permanezca, vamos, la figura ante los cambios de gobierno, yo creo que debe tener un apoyo interno y externo, ¿no? O sea, debe haber el interno que los mismos colegios con por medio de sus representantes pudieran empujar, o por medio de las diversas agrupaciones hacen una presión, no sé de qué tipo, que eso es lo que me gustaría saber y conocer. Sí, ok. Mire, en relación a eso, ¿cómo se originó? Ya se los voy a comentar. Originalmente, nosotros nos fuimos directamente a gobernador. Hacerle entender al gobernador que esta figura era una figura, y sobre todo que tenemos que entender, una figura que no le cuesta un peso al gobierno, ¿no? Porque el que le paga el director responsable, responsable de empresas constructoras, el RTEC, es la empresa. Yo les hago una comparación. Es como aquel que tiene dinero, pone una farmacia, pero requiere de un químico farmacobiólogo para que sea el representante técnico de esa farmacia. Igual es en este caso, ¿no? Nosotros hicimos entender
gobernador en turno de que era necesario que con esas empresas, que los propietarios eran profesores, que eran abogados, que eran dueños, los dueños de esas empresas eran gentes ajenas a la actividad de la ingeniería. Entonces, ¿cómo podían responder técnicamente ellos si no tenían los conocimientos? Entonces era necesario, ¿no? Pues resulta que el residente, pues era el maestro de obra, ¿no? O era el muchacho recién egresado que estaba estudiando. Entonces, ahí, nos queda muy claro, ¿no? Aquí también el compañero Rogelio nos decía, no, tiene que haber voluntad. Y originalmente esto se dio por voluntad, por el gobernador en turno, y nosotros que lo hicimos entender que era necesario. Y por eso se inició con 2 gobiernos con convenios. Nada más que nosotros sí nos dábamos cuenta que si nosotros seguimos con convenios, el que venía no sabíamos si iba a estar en la misma sintonía y tendríamos que regresar otra vez a convencerlo. Por eso se empezó a promover que apareciera la ley de obras públicas del Estado. Y es como le comentaba, que con unas cuantas líneas que apareció donde decía todo contratista debe de estar, debe tener acompañado por un representante técnico de empresas constructoras validados por un colegio. Eso fue suficiente para que empezáramos nosotros a ejercer ya legalmente lo que aparecía en la ley. Ya posteriormente, pues ya hicimos los reglamentos y todo. Eso, lo que usted dice, eso es muy cierto, ¿no? Tenemos que estar unidos, y en su momento estuvieron unidos todos los colegios de profesionistas en esta materia, y presentarles ante el gobierno y hacerle entender que era necesario. Entonces, pues sí, ¿no? Viene uno, viene otro, pero para que él pueda desconocer esta figura, también tiene que hacer una propuesta de modificación a la ley para que podamos nosotros quitar esa figura. No, ha habido intenciones, pero también ellos saben perfectamente que no ha sido, no es tan sencillo, ¿no? Nosotros igual tuvimos que cabildear al Congreso del Estado, ¿no? Pero también sabemos que cuenta mucho la autoridad del jefe mayor, y pues eso nos facilitó más. Primero empezamos con el gobierno. En una ocasión, una compañera presidenta de Tabasco igual tenía una excelente relación con el gobernador en turno, era su amigo, y lo ha hecho andar, pero nada más funcionó en ese periodo. Posteriormente ya se desapareció la figura. Entonces aquí el comentario iría en que primero es convencer al gobernador, ¿no? Hacerle un planteamiento muy claro de qué es la benefigura. El beneficiario directamente es el gobierno. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque ellos tienen un aliado más para la ejecución de la obra sin ningún costo. ¿Sí? Entonces, eso yo creo que es muy importante, ¿no? Porque el gobierno a veces piensa, y así sucedió en una ocasión acá, donde pensaban que el gobierno tenía que pagar el RT. Entonces, bajo ese sistema, pues ellos como que no estaban de acuerdo, pero cuando ellos se dan cuenta de que no le costaba un peso, y si yo voy a tener de aliado un ingeniero, pues pues mejor le demos para adelante la figura, ¿no? Ahora, en cuanto a los colegios, claro que incrementan, porque si yo soy un ingeniero que tengo una empresa constructora, le quiero trabajar al gobierno del Estado, estoy obligado a tener un representante técnico, y si yo soy ingeniero civil, soy arquitecto o electromecánico, pues yo mejor me inscribo en el colegio y yo soy mi representante técnico de entrada de mi empresa constructora. Sin embargo, el reglamento mismo nos lo dice, no me voy a escribir nada más para poder ser RT, ¿no? Se le solicita que tenga cierto tiempo colegiado y ciertos años de experiencia para poder externarles, extenderles esa carga. O sea, de entrada es así, pero tiene sus otros requisitos. ¿Qué quiere decir? Que no todos los compañeros colegiados pueden ser RT, ¿no? Hay una parte que tiene que cumplir ciertos requisitos, y desde luego, como usted lo comentaba, ¿no? Eso tiene que ser de alguna manera consensado y ponerse de acuerdo con los demás colegios, porque ahí donde debemos de aceptar, y es lo que se hizo en su momento, establecer las condiciones entre todos para poder cumplir, ¿no? Eso sería. Ahora, desde el punto de vista ingreso,
Yo le digo, ingresa y de luego que entre más compañeros tengamos en el colegio, pues de alguna manera tenemos más ingresos también para el colegio, ¿no? Sí, sí, sí. Y algo más, ya habló un poco Rubén de los requisitos. Hay reglamentos, pero como dice el ingeniero Fierro, quizás sea motivo de otra plática más adelante, pero independientemente de cumplir los requisitos de antigüedad, de tiempos y esas cosas, también se les emite se les pide que lleven un diplomado, ¿verdad? Donde le damos toda la capacitación, todas las cosas que debe ver un representante técnico, desde cuántas veces debe ir a la obra, llenado de bitácora, técnica de supervisión, en fin, muchos temas y porque es mucho la responsabilidad que él tiene. Si Dios no lo quiera, hay algún problema en la obra, pues él es el involucrado, ¿no? Independientemente del empresario. Y ya una vez calificado con su diplomado, que es más que nada es un curso de regularización, digamos, no se les va a reprobar nada, simplemente se les pide que lo lleven. Año con año se llevan 2 o 4 cursos, un número equivalente aproximadamente a 40 horas o 50 horas, según el colegio, de capacitación, para que el próximo año pueda revalidar su registro, ¿verdad? Y una serie de requisitos muy interesantes. Por ahí mencionaba usted el vínculo. De esos 10 años se integró ya oficialmente. Siempre se ha venido trabajando de la mano con los colegios hermanos, como los colegios de ingenieros civiles, arquitectos, mecánicos, topógrafos, afines a la construcción. Pero hace 10 años se constituyó, se integró una comisión que le llamamos intercolegial, que es el vínculo que tenemos como grupo con la autoridad. En este caso, la Secretaría de la Función Pública, que es el ente que el gobierno estatal establece como contraparte, ¿verdad? Y se viene trabajando ahí tratando de homologar todos los criterios y haciendo las cosas quizás un poco menos escabrosas, porque sí tiene sus bemoles, pero yo quisiera dejar el Antiguo Testamento y entrar al Nuevo Testamento en ese sentido de la cuestión intercolegial, dándonos aquí a los más recientes que están viviendo en carne propia la actualidad de DRT, ¿verdad? Así que, Inge Ramas, Inge Hugo, por favor. Muy buenas noches, su servidor Hugo Adrián Martínez, presidente del Colegio Siglo XX. Totalmente de acuerdo con lo que los ingenieros que se separan acá. Es una cuestión de voluntad, definitivamente. Y los colegios siempre hemos abonado a que esa situación prevalezca. Lo mencionaba el ingeniero Rubén Guzmán, es cierto, está la figura ya respaldada de la ley, y los colegios también respaldamos a los representantes técnicos cuando otorgan ese servicio a la empresa constructora a la que van a representar a través de un contrato, el cual únicamente representa un ingreso para nuestro compañero, nuestro agremiado, y también una aportación al colegio que respalda esa constancia. La constancia que emite el colegio, pues definitivamente garantiza la empresa constructora, pero sobre todo al contratante, en este caso directamente el gobierno del estado, y también a los municipios que se comprometen a esa figura, a garantizar que la persona representante técnica, pues lógicamente va a hacer que el contrato realmente se cumpla en base a las especificaciones técnicas que se requieran para llevar a cabo ese trabajo. Las garantías que se ofrecen, lógicamente, es que es un profesionista consagrado, cédula profesional, con una experiencia laboral, por lo cual se le otorgarán ciertas claves, ya sea en la edificación de escuelas, caminos, hidráulica, etcétera, etcétera. Todas ellas, lógicamente, garantizadas con la experiencia en base a contratos
bitácoras de obra, finiquitos, actas de entrega-recepción y toda la documentación pertinente. Toda esa secuencia, toda esa logística, está en comunión con la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, que revisa detalle que esa situación se lleve a cabo. Como también lo mencionaba, es un beneficio generalizado porque es una fuente de ingresos, una fuente de trabajo para los agremiados, una fuente de ingreso para los colegios y garantiza sobre todo a la sociedad civil que las obras que se realizan a través de los recursos que ejerce el gobierno del Estado, pues sean bien invertidos y que la obra sea bien ejecutada. En el caso de que haya alguna omisión o alguna falta o falla por parte del responsable técnico, ya me está platicando que está coordinado con la función pública o la Secretaría de la Honestidad. No sé si en el reglamento o se estipulan las sanciones de acuerdo a la gravedad, o ya con la función pública se tiene un reglamento específico para tal caso. Sí, bueno, realmente en el caso, Sí. en Se el oye. caso de un RT, un representante técnico, como bien algo mencionado, de que hay obligaciones donde directamente el representante técnico hace un contrato de servicio con la contratista, comprometiéndose a que estar constantemente visita la obra donde se va a ejecutar, así también conocer a los técnicos que están en la obra, como a los directivos, para que haya una buena comunicación en cuanto a sus recomendaciones que él debe hacer, y revisa completamente el proyecto para que esté basado en una normatividad, la normatividad vigente. Así también, en forma constante en sus visitas, hará las observaciones relevantes anotándolas en una bitácora. Como ustedes saben, la bitácora es parte de un contrato donde legalmente, jurídicamente, se tiene totalmente responsabilidad, y es donde entra el representante técnico en toda esa responsabilidad. Constantemente se le debe estar haciendo su capacitación para en cuestión técnica, y así poder realmente estar emitiendo de acuerdo a su especialidad. Pero hay acá algo muy observable en el punto de que hay algún daño. Cuando existe un daño en la obra, es lógico que al que contratar es la contratista. Sobre todo se da cuando el representante es en cuestión externa, porque el contratista actuó de una forma de que jurídicamente está con las características que dice el contrato, está aceptando ante la dependencia sus buenos términos. Por lo tanto, con el representante técnico se debe basar en la revisión de la bitácora, que si en un momento dado es imputable a las recomendaciones que hizo el representante técnico, es donde él tiene, le pueden sancionar quitándole el registro y además pagando los daños que pudo haber ocasionado. Pero si no es así, porque no le hicieron caso, el contratista tiene que cubrir esos daños.
Dentro de lo demás, el representante técnico también tiene la obligación de dar información técnica a los colegios para poder utilizarse a posterior como ejemplo, etcétera, de las obras que esté haciendo. Es parte de sus obligaciones. No sé si tiene alguna otra pregunta, Guillermo. A ver, si me permite. Sí. Antes que me pase. Aquí, como primera práctica sobre esta figura, sí me gustaría que les quedara muy claro a los compañeros qué es la figura. Nosotros y en todo el país, para poder realizar una obra pública privada, tiene que haber un DRO, tiene que haber un director responsable de obra. El dueño de la casa, el dueño del edificio, de lo que vaya a ser, puede ser inclusive ingeniero o arquitecto, pero si él no está colegiado y no está acreditado como DRO, debe contratar a un DRO. Exactamente es la figura de RT, pero en la obra pública. ¿Sí? Eso es un símil de la obra privada, el RT es en la obra pública. En el caso de los RT, una cosa, un tema que también debemos de destacar, es que el RT tiene sus especialidades, pero esas especialidades lo acredita a través de contratos, ¿no? Tanto de obra que ejecutada, como de alguna actividad que haya realizado en alguna empresa donde haya prestado un servicio. De esa manera es como al RT le asignan sus especialidades. Y esas especialidades que cuenta el RT es las especialidades con las que va a poder trabajar esa empresa. Porque si yo no soy ingeniero eléctrico, no puedo ser representante técnico de una obra que es eléctrica. Tendría que ser. Sin embargo, le digo, yo considero, y si hay la posibilidad de que podamos tener otra plática, podríamos nosotros expresarles cuáles son algunas de las situaciones que han sucedido que a través de estos más de 25 años que hemos seguido la figura, no se ha podido regular bien. Y una de esas cosas, precisamente lo que se comenta, es la debida reglamentación. ¿Por qué? Porque hay una tercera figura que se llama RT, y la ley de obra pública considera también es presidente de obra, que es el representante de la empresa, y a superintendente, que es el representante de la empresa constructora. En el caso del gobierno federal es muy claro el decir que tiene que ser un profesional en la materia con una cédula profesional y todo. En el gobierno del estado no llega a eso. La ley no llega a esos grados. Dice que tiene que ser el que asigne la constructora, ¿no? Entonces, en ese sentido, con el representante técnico cubrimos eso. Pero igual lo mismo, viene la controversia. Puede firmar la bitácora del RT, ¿no? Si en el contrato el responsable de la ejecución es el constructor. Y ahí viene una parte que a mí me ha tocado darlo en mi colegio, explicar realmente cuáles son sus obligaciones del RT, cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Y cuáles son sus funciones. Porque ahí sí entramos un poquito en que si es la responsabilidad del residente, esto es obligar al superintendente. Entonces tenemos que definir muy bien cuál es la parte donde juega el RT, que ahí es donde se ha complicado, que inclusive a nosotros mismos no entendemos bien cuál es la posición que tenemos que jugar. Sin embargo, sí está bien establecido, pero no lo tenemos todavía en el reglamento bien definido, que es una parte con la que tenemos que trabajar, ¿no? En el caso de las especialidades, igual lo mismo, ¿no? La autoridad, por de entrada, tiene desconfianza en los colegios porque dice que las especialidades a todos los amigos del presidente de turno le da todas las especialidades. No, tenemos que nosotros, de alguna manera, y eso sucedió porque en su momento a algunos colegios se les dio las cartas, algunas especialidades que no las acreditaban. Por eso actualmente la Secretaría de la Honestidad, a pesar de que en este momento se está asignando con los colegios, pide que ante ellos también se muestren las evidencias de que esas especialidades cómo fueron acreditadas. Pues sigue, la verdad, yo creo que las claves, más que nada, es un convenio colaborativo, ¿no? Del gobierno y entre nosotros como sociedad civil. Por ende, también existe un documento que llamamos padrón de contratistas, un certificado
que nos brinda la función pública, que está muy relacionado con el representante técnico. Ingeniero Navas, si nos pudieras abundar, por favor, en ese tema. Sí, claro que sí. Aunado a lo que ya se ha comentado por los amigos aquí presentes, uno de los pasos importantes, ¿ya?, para que una empresa tenga la legalidad de poder participar, contratar obra pública en el Estado, debe de contar en un registro avalado de la Secretaría de la Universidad de Quito. Y de ello emana de la ley de obra pública que aquí el ingeniero presentado, que es el artículo 25 de la ley del Estado de Chiapas, donde enmarca los requisitos a cumplir por los representantes técnicos y supervisores. También existe esa figura, que es el representante técnico de empresas constructoras y supervisoras. Entonces, en base a la ley, la Secretaría de la Universidad de Educación Pública tiene sus lineamientos para poder otorgar esa certificación a las empresas consultoras, y hay que cumplir cada uno de los requisitos que nos dictan ahí los lineamientos, como es el marco legal, que es muy importante, la capacidad financiera, que también tiene su auge para poder contratar obra, y la importante, que es la que estamos platicando, que es la capacidad técnica. Ahí intervienen ya los requisitos que debe cumplir el representante técnico, ¿ya? Y eso lo avala el colegio de profesionistas. Antes de expedir, que bien explicado aquí el presidente del colegio, antes de expedir la constancia, en nuestro colegio debemos de cumplir cada uno de los representantes técnicos con los requisitos. Y uno de ellos es la capacitación, que año con año obligatoriamente tenemos que cumplir en la capacitación. Entonces, cumpliendo todos esos requisitos ya mencionados, que son los años también de agremiado, que mínimo son 2 años, mínimo, para ser representante técnico debemos estar agremiados a un colegio de profesionistas como mínimo 2 años. Y la cédula profesional también como mínimo 2 años de antigüedad. Entonces, cumpliendo con esos requisitos, más los que están establecidos en cada uno de los colegios hermanos, pues ya con esa constancia se presentan los distintos documentos que nos exige la Secretaría de la Universidad, y pasando los filtros con la legalidad necesaria, nos expiden año tras año registro. El registro es año, no es un año, hoy saqué mi certificado y ya tiene vigencia los 6 años que dura el gobierno. No, aquí es año con año. Y la vigencia de la carta del representante técnico en todos los colegios tienen 1 año de vigencia. O sea, el año efectivo del que se trata. Por ejemplo, año 2022, al 31 de diciembre de 2022, fenece la vigencia de esa carta de representación técnica. 2023 serán los mismos requisitos, pero tenemos que actualizar la constancia de representación técnica. Entonces, aquí en el Estado tenemos ese filtro, que es la Secretaría de la Universidad de Educación Pública, que en estos momentos, pues la estrategia que están utilizando, los criterios, pues ha sido en beneficio de todos los constructores. Hemos visto esa capacidad de revisión rápida que nos está dando buen resultado. Y hablando más en este tema, creo que aparte que somos beneficiados los representantes técnicos teniendo esta figura ante las empresas, pues no perder de vista que la obra pública es el beneficio de la sociedad. Y mientras nosotros como técnicos, siendo empresarios o representantes técnicos, nuestro progreso es hacer una obra pública de calidad y con la seguridad hacia la sociedad. Y eso el gobierno
creo que somos un aliado para su infraestructura, que muy acertadamente la hemos hecho en este gobierno, empresas chiapanecas. Eso sí, tenemos que reconocerlo, que nos ha brindado la oportunidad de participar, de concursar con nuestros propios especialistas y nuestras propias empresas del Estado. Entonces, por allí existen ya en las plataformas un programa que es el CIRSE, que es el que maneja ahorita la Secretaría de la Universidad y Función Pública, donde ya la documentación es vía digital, o sea, se ha avanzado en ese tema con ayuda de todos los colegios que hemos aportado ahí ideas y mesas de trabajo, y se ha mejorado muchísimo el procedimiento de expedición de los certificados de la función pública, que hasta el momento lleva un buen avance. Entonces, a grandes rasgos, el registro de la función pública, pues están establecidos, están allí, solamente habría que cumplirlos cabalmente y confiar en que las cartas de representación que emiten los colegios es con la veracidad y con la capacidad técnica de cada uno de ellos. Si me permite agregar un detalle más, considero que es de extrema importancia, es el hecho de que las constancias que emiten los colegios están foliadas, se emiten a través de la propia Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, a través de los colegios, y también es un medio de control. Si bien es cierto, la figura de representante técnico de empresas constructoras ahorita es de manera local en el estado de Chiapas, pues garantiza también a nuestros profesionistas de que ciertamente el ejercicio que se haga con los recursos, pues de alguna u otra manera aporten cierto beneficio al profesionista chiapaneco. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el RT, el representante técnico, aunque la empresa contratista sea foránea, obligadamente la representación técnica tiene que ser local. Eso garantiza lógicamente el conocimiento del área, los materiales de la región, el trato social, etcétera, etcétera. Entonces, es una fuente de trabajo que se garantiza. Lógicamente, los folios están debidamente resguardados, es, como les vuelvo a repetir, es un medio de control, y sobre todo que los colegios abonamos en sinergia a que esta situación garantice que la obra pública, como mencionaba nuestro buen amigo Humberto Damas, los recursos que se apliquen sean debidamente apegados a la normativa, a la ley, y que la sociedad civil goce de ellos. Muy bien, pues yo creo que es muy interesante todo esto que están platicando, porque al final de cuentas, aunque el aliado es el gobierno, la comunidad es la que se beneficia al tener mejores obras y mejores gente que conoce la región, que conoce, que es de ahí y sabe que tienen a alguien al que pueden reclamarle de manera directa. Ante esto, hay muchos temas, pero ante esto, y ya nos han dicho que mucho depende de la voluntad del gobierno, pero ¿cómo visualizan la figura? ¿Cuál es el futuro de la figura? Podemos dividirlo en inmediato y a largo plazo. Con las experiencias que nos están platicando, digo, yo creo que es buena y se puede vender muy bien, entre comillas, ¿no? Pero más que ustedes son los mejores que nos puedan hacer la referencia acerca del futuro de la figura del RT. En Chiapas, obviamente. Ahorita que toca usted por ahí, ingeniero Carlos, ese punto, yo creo que es muy extenso el tema, nos hemos quedado un poquito cortos, ¿no? Porque hace falta hablar sobre los aranceles, sobre las especialidades. Vamos a dejar esa pequeña espinita para el público en general. Vamos a grabar un segundo podcast para hablar de ese tema. Yo creo que ya quedó muy claro la cuestión de los inicios y la relación que tenemos con el gobierno.
Solo voy a pasar el micrófono para dar los últimos comentarios y nos veremos próximamente para ver qué le parece. Perfecto, sí. De hecho, es uno de los puntos que yo había señalado, apunté, perdón, que son aranceles, las cuestiones internas, que digo, hay mucho que platicar sobre el tema. Correcto, entonces comenzamos. Ingeniero Rogelio, por favor, comentarios últimos. Sí, gracias. Tengo respuesta al futuro. Es bueno, pero mejor lo voy a cocinar bien para la próxima, porque él puede tener un tinte político, pero habiendo voluntad y poniendo de por medio el espíritu de hacer las cosas bien, el eslogan que muchos de nosotros manejamos, sobre todo los que hemos estado en dirigencias de colegios de profesionistas, asociaciones civiles, decimos, nos debemos a la sociedad. Muchos de nosotros somos de escuelas públicas y pues a ellos nos debemos. Sentimos en la flor de piel todo lo que representa llevar agua potable a una comunidad, llevar un camino, construir una clínica, una escuela. Así que lo vamos a defender a capa y espada. Y ya hemos vivido momentos difíciles. Sin embargo, ha prevalecido afortunadamente la razón y yo creo que se puede. Y pues lo dejaría aparte de esta, como dice aquí Jonathan, esta espinita para la próxima y concretar mejor. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Sí, yo creo que la intención de esta primera plática es que quede muy claro para aquellos amigos que nos escuchan, aquellos compañeros de otros colegios, cómo es que se origina la figura y cuál fue el propósito específico de eso, ¿no? Yo creo que con lo que comentamos es bastante cómo se inició también, ¿verdad? Cómo fue que se inició, ya lo vimos, y como decía aquí compañero Rogelio, ¿no? Viene la otra parte, el ejercicio de esa figura. O sea, ¿qué enseñanzas nos ha dado el ejercicio de la figura? Porque no todo ha sido pues bien sobre vuelas, ¿no? ¿Cuál es el detalle y el futuro? Y aquí también la situación del futuro de la figura depende mucho de nosotros. Así como logramos que esa figura se lograra, de nosotros depende, de los colegios depende que esa figura siga persistiendo. Y la única manera que puede conservarse esa figura es hacerles entender al gobierno que el Colegio de Ingenieros Civiles es la representación técnica en la cuestión de ingeniería civil de la sociedad y que nosotros debemos brindarle sobre todo confianza a la autoridad. Que no vean, ¿sí?, que esa figura nada más es una manera de obtener recursos, sino que realmente el profesionista también cumpla cabalmente con sus obligaciones. Entonces, creo que ese futuro va a depender de nosotros, ¿no? Y estar constante, como todas las cosas, no podemos dejar que las cosas ya se lograron y hay que solitas se las lleve el agua, ¿no? Esto ha sido una lucha durante todo este tiempo que nosotros tenemos. Ha habido gente que lo acepta, hay gente que no está de acuerdo, pero afortunadamente ya existe la ley. Y mientras esté en la ley, les guste o no les guste, pues tiene que ir para adelante. Sin embargo, sí ha habido intentos. Entonces, es ahí donde los colegios tenemos que mostrar esa fortaleza como parte de una sociedad y exigir que nos atiendan para que podamos cumplir con ese compromiso que tenemos con la sociedad. Sí, nuestra profesión es aliado de la sociedad. Creo que tenemos la oportunidad como colegiados, como representantes técnicos, como empresarios, de contribuir hacia la sociedad para hacer una infraestructura segura y de calidad. Y hablemos de ingeniería, que es nuestro programa. Es eso, ahorita intercambiando esas ideas, intercambiar pues historias, porque también es parte de nuestra historia como Estado, hablando técnicamente, pues
deja una sensible parte de la historia de cada colegio, de seguir abonándole, de seguir fortaleciendo y defender. Estoy de acuerdo con Miguel. Creo que a cada colegio le corresponde hacer esa. Y si seguimos unidos y si seguimos fortaleciendo ante los gobiernos que vengan, nuestra figura creo que va a seguir adelante y va a permanecer muchos años más. Y aquí estaremos la próxima hora que hemos tenido y que Gracias. Sí, bueno, yo considero que la mecánica que se está manejando actualmente nos lleva a varios cumplimientos, como es la eficiencia, la eficacia, la transparencia, la imparcialidad en el manejo de la obra pública, porque es un programa que donde nos exigen que la cuestión legal, la cuestión financiera, la cuestión técnica se maneje en una plataforma digital que, además de haberlo vaciado completamente, nos los protejan. Y eso da una transparencia completa y además la facilidad de que vaya mejorando, una mejora continua, que lo vamos a lograr más fácilmente. Esa es mi opinión. Gracias. La figura de representante técnico de empresa constructora, para nosotros queda claro que después de más de 25 años es una figura completamente respetable. Es una figura que además se ha vuelto indispensable y que, pues, lógicamente garantiza el gobierno, la sociedad civil, que el área técnica está debidamente respetada y soportada. En el estado de Chiapas, en donde nace la figura del representante técnico, pues lógicamente se acuna a través de todos los colegios de profesionistas, lo cual, lógicamente, hoy, a través de nuestra federación, pues hacemos la invitación para que esta figura del representante técnico también tenga eco en los demás estados y que se vuelva una figura a nivel nacional, garantizada, porque realmente aquí nos ha dado los resultados en excelencia. Y como bien lo dicen los compañeros, pues hay mucho más tema por abundar, pero pues ya será para la siguiente ocasión. Muchísimas gracias y como siempre estamos a su orden. Muchas gracias por sus comentarios y yo creo que pues, vamos a hacer una siguiente reunión para platicar los temas que quedan pendientes. Hay mucho que platicar sobre el tema. Jonathan. Pues, ¿qué más que agradecerles? La verdad es un honor estar acá con grandes ingenieros, más que nada con esa gran historia que se la tiene guardada y pues es muy egoísta no poder comentarlo, ¿no? Y pues un excelente programa. Muchas gracias, ingeniero Revolviero, ingeniero Damas, ingeniero Hugo, muchas gracias por empezar en el espacio. Y no me queda más que decir que nos vemos a la próxima en el siguiente programa de Hablemos de Ingeniería. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.